Aquí comienza Entre Ustedes y Nosotros por Concepto 95.5. Muy buenas noches, queridos amigos de FM Concepto 95.5. Aviso que hoy el programa no nos podemos pasar de la hora porque juega San Lorenzo, se transmite directamente el partido y el titular de esta radio es fanático del Ciclón, así que es un pecado si yo me extiendo más de un minuto, más allá que muchas veces él me estimula para que continúe con los reportajes. Así que hoy vamos a tener una noche en que vamos a hablar de economía con Roberto Kachanowski, vamos a hablar con el doctor Ricardo Bullerí, destacado penalista, acerca de algunos sucesos que se dieron hoy en el marco de la causa de la denuncia de Fabiola Yáñez contra el expresidente de la Nación. Y también vamos a hablar con Julio Bárbaro por estos temas también vinculados con la política y vinculados también con el peronismo, porque a veces uno se pregunta si esto de Fernández es algo casual o es algo que ya viene desde el fondo de los tiempos de la historia del peronismo. Recordemos que en algún momento una joven de 14 años se vio involucrada con Juan Domingo Perón después de la muerte de su mujer Eva Perón, y esta chica vivía en la casa, en la residencia presidencial con el presidente, aunque durmieran en cuartos separados. Esto no es meterse en la vida privada de la gente, simplemente es señalar que parecería que son hechos que se vienen dando con cierta frecuencia, escándalos que siempre han involucrado y esto no es ser gorila tampoco, siempre ha involucrado al peronismo cuando en sus distintas facetas. Vamos a hablar también de estos temas con Julio Bárbaro. Y les quiero expresar un gran saludo a quienes nos anteceden en el programa, que realizan un programa que realmente lo recomiendo, que son Laura Mafud, Florencia Radici, Candela Contreras, que hacen un programa que se llama Concepto 95.5, a nuestro productor Horacio Fernández y a nuestro operador que está siempre detrás de la pecera, Leandro, que es un fenómeno y que cuando termina el programa tan apurado me olvido a veces saludarlo. Nuestras vías de comunicación son Instagram @concepto 955, Twitter o X ahora con Elon Musk, @concepto FM. Nos escuchás online en www.conceptofm.com.ar. Los mensajes en el contestador 4136.000. Y WhatsApp de los oyentes es 11 60 29 095 5. Creo que dije todo bien. Mi celular es 011 44 44 49 56, mi celular personal. Y en Twitter X estoy en @EnriqueJorge, lo mismo para Instagram. Mandamos saludos a gente que nos escucha desde el noreste argentino, tierra tan linda, donde nos escuchan permanentemente y nos mandan mensajes. La familia Rivero, María de Los Ángeles Rivero, Julita y Sandra Rivero, que nos escuchan permanentemente. A ellas un gran saludo, un beso enorme desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Violencia, abyección e hipocresía. Este es el editorial que pensaba desarrollar hoy, que voy a tratar de desarrollar en forma muy apretada porque quiero escucharlo a Kachanowski sobre el tema de la situación económica del país. El descrédito público de Alberto Fernández ya era superlativo cuando las revelaciones de las últimas horas lo transformaron en definitivo e irreversible. Un gobernante mediocre, pusilánime, mentiroso, errático. A todas esas características, por cierto nefastas, se le suma ahora que se trata de una persona abyecta.
Lo que resulta indigno es el contraste entre la permanente y muchas veces desaforada insistencia de su gobierno en las políticas de género y la conducta propia del más repudiable y arcaico machismo de quien llegó a decir, ahora sabemos de qué forma cínica, que había terminado con el patriarcado. La Argentina ha tenido presidentes de los cuales ciertamente no pueden enorgullecerse, pero los hechos que se empiezan a conocer son de una gravedad inaudita. Nadie se podía haber imaginado, por crítico que fuera del cuarto gobierno kirchnerista, que el presidente golpeaba a su mujer con una fuerza tal que le dejaba notorias marcas físicas y que la tenía virtualmente secuestrada, privada ilegítimamente de la libertad, en la Quinta Olivos. Por cierto, ante la densidad de la violencia física contra una mujer, todo lo demás pasa a segundo plano. No nos vamos a olvidar de las tropelías que cometieron en la pandemia, de que esta señora también participaba de un cumpleaños que no se debe haber organizado cuando estábamos todos encerrados, cuando no podíamos enterrar a nuestros seres queridos o cuando tampoco nos podíamos despedir de ellos. Pero eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Estamos hablando ahora de la violencia física. Estamos hablando ni tampoco de la vida privada de un ciudadano. Esto que la situación en que se lo ve a él en un despacho dialogando con la actriz Tamara Pettinato no tiene nada que ver con este otro tema. Lo que ocurre es que es una imagen patética que los argentinos de cualquier signo político no podíamos creer, no por Tamara Pettinato, sino por él, que está hablando con una señora, con una señorita, sentada en un sillón mientras esta toma una cerveza, y que responde como un adolescente al fritreo del presidente. Repito, no se trata de la vida privada de un ciudadano, sino de la exhibición más grotesca del desprecio por su función de un presidente que dedicaba muchas horas del servicio que tendría que estar destinadas al servicio público a desarrollar el triste papel de un playboy senil que usaba su posición de poder y los recursos del Estado para esa finalidad inmunda. Un viejo verde, diríamos en el barrio. Uno de los emblemas del Ministerio de la Mujer solo sirvió para que se dilapidaran enormes recursos que se podrían haber destinado a educación, salud, vivienda, agua potable, alimentación, etcétera. Y ese ministerio ni siquiera quiso recibir, según el relato de Fabiola Yáñez, la denuncia de esta sobre la agresión de Fernández. Hoy uno escucha y algunos dirigentes del peronismo, del kirchnerismo, donde han iniciado el operativo Despegar, se pretenden despegar de Fernández, pero a Fernández ¿quién lo designó? Con el dedo, Cristina Elizabeth Fernández. No sabía que alguien que tenía una visión tan sesgada de lo que era la verdad, que tenía una relación sinuosa con la verdad, que la había insultado, la había denostado, era una persona que realmente no estaba en sus cabales. Ahora quiere despegarse todos de él y lo usan como chivo expiatorio para hacer creer que su desastroso gobierno, el del kirchnerismo, es obra del profesor de Derecho. Y que con su elección nada tiene que ver con el verdadero peronismo. Menos con Cristina de Kirchner, que es la víctima universal. Mayra Mendoza llegó a decir que Fernández ejerció violencia también contra el vicepresidente, cuando todos sabemos que, porque lo sé por gente del círculo íntimo, que cada vez que en el celular aparecía el nombre de Cristina, temblaba como una hoja Fernández. Pero lo más patético de todo esto es que este gobierno, que se caracterizó por su corrupción, que se caracterizó por haber montado una asociación ilícita para apoderarse de todos los recursos del Estado, solo les interesaba el poder y la caja. Hoy, por todos los medios, se trata de despegar de Fernández, pero se olvidan también que han tenido otros episodios tan graves o más que este, como el caso de Perovich, el exgobernador de Tucumán, violando sistemáticamente a su sobrina, el caso de Espinosa, el caso de tantos otros dirigentes. Es más, en la Cámpora hace 4 años se diseñó un manual para que los
aquellos que cometían actos de violencia de género contra las mujeres se supieran comportar conforme ese manual, dado la cantidad de casos de estas características que se habían suscitado. Y termino con esto rápidamente, con una reflexión. La señora Dora Barrancos y la última integrante titular del Ministerio de la Mujer, han salido a decir en las últimas horas que habría que creerle a Fernández, porque tiene que demostrar lo que está diciendo Fabiola Yáñez. Cuando se trataban de gente adicta al gobierno y cometía estos actos, caso ya lo dije Espinosa, caso lo dije de Alperovich, se callaron, se llamaron a silencio y ponían toda la responsabilidad en cabeza de la persona que tenía que denunciar. La carga de la prueba en estos casos, lamentablemente, es estas dos señoras que tenían que aprender derecho. Me refiero a Dora Barrancos y a la última titular del Ministerio de la Mujer, a Yelén. Hay que decirles que lean un poco antes de hablar y opinar en balde. Y tenemos ahora a Roberto Kachanowski, que tal como les había dicho yo, es nuestro economista estrella. Y le quiero dar la bienvenida preguntándole cómo está viendo la situación económica del país en estos momentos y qué va a suceder cuando en pocos días empiece a disminuir el impacto del impuesto país. Buenas noches, Roberto, como siempre, un gusto tenerte al aire. ¿Cómo te va, Enrique? ¿Bien? Bien. ¿Hola? Bien. Bueno. La situación económica es, está todavía, a mi juicio, en recesión. Acá el problema que tenemos es que los datos que tenemos de actividad económica que publica el INDEC vienen con 2 meses de retraso. Entonces, 2 meses de retraso en la Argentina es una enormidad. Pero lo que yo hago es seguir algunos datos que me permiten más o menos tener una idea de qué puede estar pasando con el sector real de la economía, si hay más ventas, más actividad, más trabajo, etcétera. Y te diría que los datos que miro son la recaudación impositiva, que sale publicada, ya tenemos los datos de julio, o sea, de 10 días de atrás, 15 días de atrás. Y ahí lo que ves, yo miro 2 impuestos que te marcan si hay actividad o no. Uno es el IVA de GEI, que es un aproximado del Producto Bruto, cómo se está comportando, y el otro es el impuesto al cheque, o el impuesto a los créditos y débitos bancarios. Cuando vos mirás esos 2 impuestos, están creciendo bien por debajo de la tasa de inflación. Eso me estaría indicando que todavía no se estaría recuperando la economía, más allá de que haya algunos sectores que posiblemente tengan algún mejor nivel de actividad. El conjunto de la economía todavía no está mejorando, ¿no? Así que por el lado de la actividad económica, bastante complicado. La pérdida de puestos de trabajo del sector privado, recién estaba viendo los números, se perdieron desde entre noviembre y ahora en mayo, que es el último dato que tenemos, 162.000 puestos de trabajo en el sector privado. ¿Ciento cuánto? 162.000, si yo mal no recuerdo. Déjame buscar la planilla y te digo. No, pero sabía que era ese número, pero lo había visto, pero lo quería como no sé, me pareció que no se había escuchado bien para que lo profundizaras. Sí, no, a ver, cuando digo puesto de trabajo estoy diciendo 162.000 en el privado. Sector privado, sector formal privado, ¿no es cierto? Ahora, después tenés, obviamente, en total sí, 162.000 puestos de trabajo. Después tenés caídas en otros rubros, como son, por ejemplo, 17.000 puestos menos en la gente, el empleo doméstico, ¿viste? La empleada doméstica que trabaja en las casas de ellos te estaría marcando que o pasaron al mercado informal o bien ya no pueden sostener las familias de clase media a la empleada doméstica, ¿viste? Es un tema
de falta de recursos, ¿no? Seguro. De la gente. Y bueno, después el sector público aumentó un poquitito, bajó cuando uno compara punta contra punta. Curiosamente en mayo subió, pero no sabemos si fue en las provincias o en los municipios. Así que en lo que hace a los puestos de trabajo, no tenemos buena noticia todavía. Así que yo te diría, mira, por ahora tenemos esto en términos de actividad económica. Lo que tenés es tranquilidad en el mercado de cambios, y te va a seguir probablemente la tranquilidad en el mercado de cambios, porque ahora en los próximos meses, ya dentro de muy poco, la gente va a tener que vender dólares para pagar bienes personales, va a vender dólares para el blanqueo y va a vender dólares para entrar en la moratoria. Ahora, si vos mirás los tres rubros, son desahorro del sector privado para financiar el sector público, ¿no? O sea, el sector privado se comprime para financiar el sector público. Y la otra, y bueno, te queda el impuesto país. Ahí vamos a ver cómo hacen para reemplazar la pérdida de ingresos que van a tener, porque el impuesto país representa el 12% total de la recaudación del Tesoro. Así que es el cuarto impuesto más importante. Está el IVA, después ganancia, después el impuesto al cheque y después el impuesto país. Reemplazar eso no va a ser tan fácil, ¿no? ¿Se está emitiendo moneda? Mira, los datos, a ver, si comparás los datos los datos de el mes que pasó, julio, ¿no es cierto?, contra junio, tenés un aumento bastante importante de la emisión monetaria. Te voy a decir, ahí tuviste un aumento del, ya te digo, lo estoy haciendo en tiempo real, lo tenía que en la planillita, y te aumentó un 20% en julio contra junio la cantidad de lo que se llama base monetaria. Ahora, como ellos anunciaron la emisión cero a mediados de julio, digamos, démoselo por superado. Si mirás los primeros 8 días de este mes contra los primeros 8 días del mes pasado, aumentó un 3,3% la base monetaria. O sea, no hay emisión cero, por ahora. Por ahora. Uno ve que la inflación baja, no al ritmo que, porque, por ejemplo, la de Cava ya dio 5.1, y las consultoras, por ejemplo, la de María Castiglione, está dando 4.4, superiores a los valores que piensa el gobierno que va a ser la oficial. Ahora, esto yo hablo como consumidor, hablo como usuario de servicios, pero hablo con otra gente y me dicen, esta baja de inflación en esos niveles yo no la veo en la góndola del supermercado. Sí, no la ves en ninguna parte, ¿no? En ninguna parte. O sea, ahora, quiere decir que... Ni en la ropa, ni en el supermercado. Exactamente. Ni en los servicios, ni nada, ¿no? Sí. Quiere decir que esto, si bien está bajando, no se ve todavía en lo que uno consume diariamente. ¿Esto a qué se debe? No quiero ser mal pensado porque alguien me dijo, no, lo que pasa es que a veces no se toman la fruta, las verduras porque son estacionales y eso aumentó mucho, pero ahora por ejemplo bajó, pero no importa. No quiero pensar mal, pero ¿están tomando realmente baremos, parámetros que son los que se requieren para una canasta básica? O sea, ¿se está tomando la leche, los huevos, las cosas básicas, o se están tomando otro tipo de productos para que no se vea tan... Yo no te puedo decir porque, digamos, por ahora no tengo sospechas de que estén manejando el índice igual que Moreno. Vamos a poner nadie está diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que a lo mejor... No quiero ser... Técnicamente no lo están haciendo bien. Exactamente. Bueno, mira, yo te digo, cuando vos mirás, el índice de precios del consumidor tiene un rubro que se llama de inflación núcleo. La inflación núcleo es la que no incorpora
los productos que tienen estacionalidad, por ejemplo, o los que tienen incluyen los servicios públicos, etcétera. O sea, son los precios libres. Y si vos mirás los últimos 2 meses está clavado en el 3,7%. O sea, es como si hubiese encontrado un piso. Vamos a ver mañana qué es lo que da la inflación núcleo. En principio daría como que está encontrando un piso por los datos que te estoy dando, ¿no es cierto? ¿Sos optimista? Mira, la verdad es que no veo todavía cuál es el plan económico, ¿no? O sea, me cuesta entender qué quieren hacer. Porque acá pasamos de dolarizar y que el peso era un excremento a que el peso va a ser la moneda fuerte de Argentina. Digo, bueno, ¿y qué es lo que querés hacer? Pasamos de me corto un brazo antes de subir un impuesto a que te subieran de entrada el impuesto al país. Ahora te están enchufando el impuesto a los bienes personales, el impuesto a las ganancias para la 4ª categoría. Te suben todo el tiempo el impuesto a los combustibles y mirá en tu factura de luz. Bueno, yo vivo en la provincia, por ahí vos en Capital tenés menos carga tributaria, pero yo en la provincia, en Olivos, la carga tributaria que tengo sobre las tarifas del servicio público, luz, gas, etcétera, es fenomenal. O sea, ahí tenés un montón de impuestos nacionales, provinciales y tasas municipales colgadas de los aumentos de precios que te vienen del kilowatt hora o de los metros cúbicos de gas, etcétera, y ahí es más o menos un 36 y pico % de lo que estoy pagando de consumo de energía. O sea que te pegan muy fuerte. O sea, suben las tarifas y te sube los impuestos que pagas. Automáticamente te suben los impuestos que pagas sobre las tarifas de energía y de gas, ¿no? Muchísimas gracias. Sí. No, digo, así que soy, digamos, poco optimista porque el sector público ajusta gracias a que el sector público logra el equilibrio ajustando al sector privado. Claro. ¿Sí? Y la idea era que no ajustara el sector privado, que ajustara la casta, ¿no? Seguro. Muchísimas gracias y vos disculpá que te llamemos siempre, pero estos 15 minutos, no, te explico por qué, porque no te imaginas la cantidad de llamados que uno recibe después, porque todo el mundo dice, cuando me llaman, me dicen, es bárbaro que lo invites a que vaya, que opine Kachanowski, porque por empezar acá te podés hablar libremente, no hay interruptores, pero además de eso, me dicen, es una persona que está insospechada, porque hace 20 años que viene sosteniendo lo mismo, está insospechada de tener cualquier simpatía o vínculo con el kirchnerismo. Dice las cosas como hay que decirlas, no se casa con el gobierno de turno, es absolutamente imparcial, y la verdad que lo que dice lo dice fundado en datos y fundado en el brutal conocimiento que tiene de la economía. No, te lo digo de corazón, por eso más allá del afecto que te tengo, y te felicito por los perros, que el otro día lo vi ahí en Instagram, ¿no? Bueno, el rescatado de la casa y el de la otra. Claro, y la de mi hija. Que pasaste al segundo plano vos ahora. Pero más allá de eso, del afecto que te puedo tener, es que la gente realmente lo reclama. Así que te agradezco el comentario. Un abrazo, por favor. Un abrazo gigante. Espero que hayas tenido un buen cumpleaños. Gracias, Jorge. Un abrazo. Chao, querido. Gracias. Hasta luego. Y ahora vamos a la pausa y seguimos después de esta pausa con Entre Ustedes y Nosotros. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Los escribanos de la ciudad lanzan los documentos notariales digitales. La misma seguridad de los documentos papel en soporte digital. La misma certeza de la firma hológrafa con firma digital. Y hacen de la seguridad informática tu seguridad jurídica. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.
Seguí escuchando Entre Ustedes y Nosotros, al aire de Concepto 95.5. Después de esta excelente nota que nos ha dado Roberto Kachanowski, seguimos con nuestro programa y había quedado, porque a veces yo le pido a la audiencia disculpas porque a veces uno quiere expresar tantos conceptos que al final por ahí incurre no en demasiada claridad en cuanto a los temas que pretende abordar. Yo había hablado del tema de una periodista que se llama Julia Mengolini, y también de una doctora una señora que se llama Dora Barrancos, una señora socióloga, que eran dos activistas del feminismo. La doctora Dora Barrancos, la socióloga Dora Barrancos, que en algún momento cuando se cruzaba conmigo poco más me miraba como diciendo: te dé la superioridad moral que estos zurdos de este Gosh Caviar, me miraba con una superioridad moral y decía: este es un muchacho que conservador, seguramente habrá dicho facho, cuando el auténtico progresista somos los que queremos el desarrollo de todas las personas y de todos los seres humanos en libertad, en paz, que puedan alcanzar sus sueños, porque el mérito existe, le gusta o no le gusta al pusilánime, que lo venía diciendo por todos lados, al pusilánime de Alberto Fernández. Y en estas horas salieron algunas mujeres a defenderlo. Mayra Mendoza salió a decir que Fernández ejercía violencia también contra el vicepresidente. No sabemos si era vice o presidente, porque el otro era un títere. Si no fuera esto todo tan trágico, parecería esto que dijo Mayra Mendoza una escena de alguna comedia surrealista protagonizada por Alberto Sordi. Dora Barranco dijo: estoy en condiciones de asegurar a Berbisky. Claro, Berbisky, ¿se acuerdan? Berbisky era quien denunció quien se denunciaba a los militares, claro, en las épocas en que se bajaban los cuadros, como Bendini le hacía bajar, como Néstor le hacía bajar los cuadros de Videla a Bendini, porque Berbisky fue, y está dicho por todos lados y corroborado, fue un agente de los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea. Dora Barranco le dijo a Berbisky: estoy en condición de asegurar fehacientemente que nunca Alberto Fernández agredió físicamente a Fabiola. Ella arrastra una compleja situación psíquica a la que se unió su adicción alcohólica. Yo pregunto: ¿Barranco vivía en la Quinta de Olivos? ¿Cómo puede asegurar eso? La farsa del progresismo argentino queda a la vista con esta patética actuación de uno de sus íconos. Y por el otro lado, esta periodista, Julia Mengolini, dijo algo sumamente curioso. Julia Mengolini, porque ahora aparecen todos diciendo que Fernández era poco más una bella alma, una virgen vestal, y ejerció violencia reproductiva, la hizo abortar a Fabiola, según los dichos de Fabiola. Nosotros nos estamos refiriendo a los dichos exclusivamente de Fabiola. Ahora, si a mí me hubieran denunciado por la milésima parte que lo denunciaron a Alberto Fernández, yo salía a clamar a los cuatro vientos mi inocencia. ¿Y qué dijo la señora Mengolini? La señora Mengolini no tuvo mejor idea que decir que reformular el principio de inocencia, que no se aplica si quien denuncia una agresión es una mujer, salvo que el denunciado sea de la simpatía de Julia Mengolini, en cuyo caso alcanza su máxima identidad. Para el amigo todo, para el enemigo ni justicia. Y ya entramos a hablar con la verdad que uno de los pensadores más lúcidos que tiene hoy la Argentina, que es Julio Bárbaro, y esto lo digo sin
dejando de lado la amistad o la simpatía, afecto personal que pueda tener por él, sino simplemente porque el otro día tuve un reportaje en América 24, por ejemplo, que me quedé escuchándolo y la verdad que suscribía todo lo que él decía. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo te va? Bien, Jorge, bien y gracias, muchas gracias. Decime. Sí. La primera pregunta que te voy a hacer es la siguiente. Quiero que vos, porque en estas horas se mezcla todo, se mezcla la agresión de Fernández, según los dichos de Fabiola, vamos a ponerlo en potencial, a Fabiola, agravado ahora por esto que la habría instigado a cometer un aborto, con el tema de del feminismo, con el tema del operativo Despegar que ha inventado ya el kirchnerismo, y también con el tema de, bueno, después de todo, Fabiola también organizó la fiesta de Olivos. Entonces creo que estamos haciendo una ensalada que vos la clarificaste muy bien el otro día y me gustaría escucharte, porque también el presidente de la República hoy salió a hablar de prostitución, de pareja abierta, me parece que hay que poner las cosas en su contenido, lo que es esfera privada, artículo 19 de la Constitución, de lo que es esfera pública. Pero dejo que lo expliques vos mucho mejor que yo. Bueno, primero, mi explicación es el kirchnerismo no soportaba al disidente. Y eso hizo que, digamos, yo, por ejemplo, como tantos otros, nos fuimos yendo lentamente y nos fueron expulsando. Siempre cuento que Héctor Tima invitaba a Lelita Carrió y yo a Cristina Kirchner y hicimos 2 largas cenas tratando de buscar un entendimiento para... Bueno, lo cierto es que cuando llegan al poder, su inseguridad hace que se rodeen de mediocres, porque la obediencia tiene que ver con la mediocridad. Aquel que es un estadista tiene vocación de serlo o es humilde y va a convocar a los inteligentes. El peronismo y todo, buena parte de la política actual ha dejado de lado talento y dignidad. Y en el caso de Alberto, bueno, el caso de Alberto es atroz, porque pareciera que él olvidó ser el responsable. ¿A mí qué me importa si Fabiola invitó a su cumpleaños? Acá había un único responsable, que era Alberto, de que la gente ingresara a la quinta. Entonces, es muy triste que él haya dicho, mi querida Fabiola, y después, cuando lo acusan de los seguros, mi secretaria. La verdad, si uno es jefe, el responsable es uno, Jorge. Lo demás es un invento atroz y una muestra de poca hombría. Totalmente de acuerdo. Y sobre todo que destinaba horas del trabajo diario a tener entrevistas con distintas mujeres que no censuro a ellas, sino que censuro que él se distraía de las actividades diarias y por eso el país iba como iba. Vos dijiste muy claramente, yo lo escribí miles de veces, cuando era presidente lo denuncié incluso más de 10 oportunidades por distintos hechos, pero señalaba que él era siempre un gerente al servicio del que mejor le pagaba, o sea que era una persona como una hoja en el viento, podía ir para cualquier lado. Esto ha producido un tremendo daño en el peronismo, ¿no es cierto? Sí, el kirchnerismo creo que desaparece, y el peronismo no sé si logra sobrevivir a este virus, lo digo hace muchos años. Yo con Alberto hablé solo una vez antes de que asuma, y después disparé porque lo conozco. Él nació para segundo, y el que es gerente no puede ser jefe. Son cosas distintas, digamos, el dueño. Ahora, lo que ha hecho el kirchnerismo es degradar a la política, porque en alguna medida Alfonsín deja los derechos humanos muy bien instalados en la sociedad, son propiedad de todos. El kirchnerismo hace todo ese transcurrir por el cual los derechos humanos terminan siendo propiedad de los kirchneristas, y eso es devaluar un elemento central de la sociedad. Aquello que sirve es lo que compartimos todos los argentinos. Si es de una secta ya tiene mucho menos valor, ¿no? Seguro.
Yo lo que veo ahora es que este episodio de Fernández desnudó la hipocresía, como vos decís, de todos esos planteos. Esto pega en la base de sustentación, porque la bandera de los derechos humanos ya la habían enterrado con las felonías cometidas por Eve de Bonafini, con los famosos sueños compartidos, Joclender, etcétera. La de la democracia con el tema de su apoyo incondicional a Maduro y a todos los gobiernos de tinte autoritario del mundo. Y ahora entierran esta última bandera. Esto, lo que yo digo, no hace recapacitar a algunos intelectuales, algunos periodistas afines al kirchnerismo sobre la necesidad de que hagan un mea culpa, porque hoy parece que con el operativo Despegar y pegando a la Fernández ya ahí terminan, se agota todo, incluso más, victimizándose como siempre la ex vicepresidente, que cuando habla de violencia de género lo compara con el frustrado ataque de unos copitos, que la verdad que es tristísimo que le hayan querido matar unos copitos cuando ella siempre pensó una conspiración intergaláctica proveniente del norte, ¿no? Es así. Para valorarla. Pero yo me acuerdo la Unión Soviética, lo que era Stalin, y la lentitud con la que Sartre, Camus, Garodí, todos esos intelectuales se van separando lentamente de ese pensamiento al que habían adherido con pasión. Y acá lo que hizo Néstor fue devolverle a la izquierda un mérito que no merecía, pero la revivió, y en ese sentido había un agradecimiento de estos sectores, pero también una deformación del peronismo y de la política. Y lo de Chávez fue lo grave, porque ese acto que vos debés recordar de Chávez y Kirchner contra el Estados Unidos, contra Bush, es de una mediocridad y de un fuera de época que no tiene sentido. Ya engancharse con Chávez, ya lo de Maduro es el grotesco, ¿no? Desde ya. Cuando una vez se pone a pensar ¿qué va a quedar después de todo esto? O sea, ¿cómo ves el panorama? No tenemos la bola de cristal, pero ¿cómo ves el panorama político de la Argentina de acá hacia adelante? Radicalismo, PRO, Libertad Avanza, kirchnerismo, peronismo. Primero veo separados a la Libertad Avanza del PRO y de los radicales. Yo creo que los radicales van a elegir su propio rumbo. Para mí Puyaro está haciendo una gobernación fuerte. El peronismo, si se salva por Córdoba, por Yarrola, por Schiaretti, pero ya volver a una versión distinta. Lo que hace Kicillof contiene demasiado de kirchnerismo como para que no sufra esos golpes. Ahora, Jorge, en las provincias hoy hay más vigencia de poder y de pensamiento que en los partidos. Exactamente. El tema del PRO con el radicalismo ya lo ves irreversible, ¿no? Pero es que se nota irreversible porque yo he hablado horas con Mauricio Macri y hay uno no me acuerdo ahora el nombre de quién dijo una vez: entré al PRO porque creí que iba a ser un partido de centro y terminó siendo un partido de derecha y me fui. Pablo Abeluto dijo eso. Sí, tal cual. Y a mí me parece, yo hablé mucho con Mauricio, lo voté, pero cuando terminó en manos de Durán Barba, de la mera, digamos, formalidad, le sacaron el contenido, yo con eso no tenía nada que ver. Me reivindico no haber votado a Scioli, porque lo de Scioli es un barrilete sin cola, ¿no? Son esos personajes que cambian de partido. Bueno, ustedes tienen alguno como Leopoldo Moró, que antes yo me abrazaba con él y después le retiré el saludo. Sí, obviamente. Querido Julio, muchísimas gracias por esta nota y vamos a ver si algún día
venís acá al estudio con, hoy no está, pero con Osvaldo Pérez San Martino, que es un constitucionalista con el que compartimos muchas actividades académicas, para tener una hora hablando con vos, porque cada vez que te veo, te saludo cuando estás comiendo con tu familia, con tu señora, es un gusto. Compartimos restaurantes. Compartimos restaurantes. Si le pasamos el chivo al Tano de la Estampa, no podría hacer una atención. Es en la Estampa de la Recoba donde nos encontramos con el amigo Julio Bárbaro. Es un placer escucharte siempre. No solamente porque, no te quiero decir, porque a mí a veces me lo dicen que soy una leyenda, es horrible cuando te dicen eso, pero es horrible, pero bueno, hemos llegado. Pero lo bueno es que uno tiene experiencias para poder transmitir a otras personas con humildad, o sea, pero porque uno lo ha vivido. Y bueno, la experiencia es un peine, como decía Bonavena, que te dan cuando te quedaste pelado, ¿no? Esperemos que ahora... con esto. Sí. Siempre he dicho que el mejor presidente de este retorno de la democracia fue Raúl Alfonsín. Seguro. El único que intentó recuperar el poder para el Estado. El resto es anécdota. Muchísimas gracias y un excelente fin de reflexiones. Quedamos al habla y nos volvemos a juntar pronto. Gracias, Julio, querido. Un fuerte abrazo. Seguimos con Entre Ustedes y Nosotros. Y bueno, creo que está enganchado ya nuestro querido amigo, más que amigo. Bueno, quiero despojar el tema de las amistades, porque con Kachanowski tengo amistad, con Julio tengo amistad, y con este amigo que voy a presentar ahora tengo una enorme amistad también, pero lo presento como un excelente abogado penalista, académico, estudioso, pero que así como puede estar en la cátedra dando cátedra, puede también estar en la trinchera de un tribunal en cualquier lugar de la provincia de Buenos Aires, desde los altos estrados de La Plata o de la Corte Suprema Nacional hasta en los lugares más humildes donde haya un juzgado y donde haya una persona para defenderla de injusticias. Ahí va a estar quien presento yo ahora, el doctor Ricardo Bullerí. Muchísimas gracias, Ricardo, por estar con nosotros, y pensé que íbamos a tener más tiempo, pero a las 9 tenemos que cortar porque el dueño de esta radio, el jefe de nuestro, Daniel Cede, fana de San Lorenzo, y hoy se transmite el partido de San Lorenzo. Pero las preguntas que te vamos a hacer son muy, muy cortas, y la primera de ellas es, hoy se planteó que la abogada de Alberto Fernández, la doctora creo es Carreira, señaló de que le impedían escuchar la declaración de Fabiola Yáñez, y que por tanto, que se hizo desde España, desde el consulado español obviamente Madrid, que por tanto era nula. ¿Vos qué tenés para decirnos de esto? Hola Jorge, primero, bueno, muchas gracias por la presentación desmedida. ¿Qué puedo decirte sobre esto? Mira, lo que me dice mi larguísima experiencia, porque yo ya soy una leyenda, una momia casi. Leyenda, quédate en leyenda, momia queda feo. Los juicios, en general, los jueces con un muy buen criterio, ¿no es cierto?, no permiten la presencia de la defensa o del imputado cuando se hace una declaración o se toma declaración a la víctima o una ampliación de dicha declaración. Creo que esto está bien para evitar la posible afectación al derecho de defensa o al derecho que tiene toda víctima de expresar sin ningún tipo de condicionamiento. La presencia del imputado puede condicionarlo. Esto con independencia que después en otros momentos judiciales haya careos o medios careos, etcétera, etcétera. Así que esto es muy claro. Yo creo que ha hecho bien, no sé si fue el doctor Ercolini, ha hecho bien en no permitir la presencia de la defensa o del imputado en esa causa. ¿Cómo estás viendo todo esto? Te pregunto, como letrado, como profesional,
pero también como ciudadano. Todo esto que se está suscitando ahora, con estos de que eran los campeones de los derechos humanos, campeones del feminismo, con Ministerio de la Mujer y todo, y resulta que el que se consideraba el que iba a terminar con el patriarcado, con esta ridiculez que inventaron, ahora resulta que le pegaba a la mujer, que ejercía violencia física y que incluso, según lo dicho de la mujer, la habría inducido a realizar en algún momento un aborto. Y por el otro lado, las señoras, como por ejemplo Ayelén, la ministra la última ministra de la Mujer, Dora Barrancos, lo contaba yo recién, una periodista Julia Mengolini, están todas en estos momentos señalando que la mujer, que Fabiola era demonizando, como hicieron demonizándola con que tenía inquietudes etílicas, con que era ciclotímica, con que no estaba bien de la cabeza, etcétera. Esto me hace acordar también cuando a Nisma lo quisieron enchastrar después de muerto, y realmente era demonizarlo y matarlo 2 veces, ¿no es cierto? ¿Cómo lo estás viendo todo esto? Bueno, mira, esto yo creo que lo deberíamos dividir en 2 partes, ¿no es cierto? Pese a que no conozco la causa, conozco lo que conocemos todos. Primero, creo que estamos viviendo un momento muy sombrío de la República, ¿no es cierto? Golpear a una mujer, con independencia de la altura moral o de su pasado, de cualquier mujer, me parece que es repugnante, canallesco, y no es lo que debe realizar un señor, es decir, y menos un presidente de la nación, porque de alguna forma, alguna vez creo que te lo dije, yo creo que algunos hombres públicos, especialmente el presidente de la nación, prácticamente no tiene vida privada, porque todos sus hechos y todos sus actos nos incumbe a todos y nos enrostra a todos o nos perjudica a todos. Esto me parece realmente espantoso, más aún en una persona que públicamente dice una cosa y pareciera, vuelvo a repetir, yo no lo condeno, no soy el que lo va a condenar, y pareciera que la intimidad hacia otra. Esto por un lado. Por el otro lado, hay que tener mucho cuidado con los juicios populares, ¿no? Es decir, esta cosa de juzgar a la gente por los medios, porque juzgar a la gente por los medios, primero, no es democrático, segundo, no es republicano, tercero, no es lo que acredita nuestra Constitución Nacional, pero flaco favor le hacen a la justicia, a la República, también con este juzgamiento popular. ¿Por qué? Porque el juzgamiento popular primero crea una sensación horrible dentro de la sociedad y segundo puede, no digo que sea el caso, puede o no influir de alguna forma en la parcialidad o la imparcialidad de quienes tienen que resolver esto en cada una de las instancias. Esto lo tengo muy en claro, ¿no es cierto? Puede hacerle perder al juez alguna objetividad, ¿no es cierto? Y creo que los jueces hablan y deben hablar por sus sentencias y no por TikTok. Esto es muy claro. También, me sumo a lo que dijiste vos, es bastante conocido esta maniobra que tienen algunos abogados defensores de tratar de ensuciar a la víctima o de denostar a la víctima. Bueno, son maniobras defensivas muy conocidas que, bueno, cada cual se responsabilizará por lo que dice y por lo que hace. Muchísimas gracias, la verdad que ha sido muy claro, muy concreto, y hoy vos me decías algo a mí de eso, pero la verdad que me decías algo a mí que yo había sido también en una exposición muy claro, muy concreto, pero me superaste largamente porque en 7, 8 minutos dijiste todo lo que a mí me costó en la editorial. Decir algo semejante me debe haber llevado 20 minutos más o menos, pero vos lo has dicho con mucha enjundia, por cierto, y la verdad con conocimientos, y esto me queda como una reflexión. No se puede juzgar a través de los medios porque si no alteramos el espíritu de la Constitución. Sin duda alguna, Jorge. Muchísimas gracias, siempre esclarecedor. Bueno, gracias a vos, un abrazo enorme y me encanta tu programa y seguí así, que seguís bien. Igualmente vos, te vamos a convocar seguido para opinar de estos temas, porque hoy eso fue la discusión del día, si estaba bien o mal tomada esta audiencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge.
Y nosotros nos vamos hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chau. Esto fue Entre Ustedes y Nosotros, al aire de Concepto 95.5, Periodismo en FM.